llamada interfase de la placa de Nazca versus la placa sudamericana. Le digo 90% porque también ocurren proyectos que son dominados por lo que se le llama la sismicidad superficial. Como anécdota les diría que hubo un proyecto minero en el cual un famoso consultor dijo que una falla pasaba por debajo de las instalaciones del proyecto, la falla de Quiches, que está en Ancash, que había destruido ya la parte de Conchucos en el año 46. Entonces, en esa situación en particular, por ejemplo, la sismicidad de subducción pasa a un segundo plano y la sismicidad de corteza o la sismicidad en el continente ya empieza a tener un mayor valor, una mayor importancia. Entonces, esta es la forma de si ustedes hacen un corte a lo largo de la fosa Perú-Chile, lo que van a ver es algo como esta imagen de aquí. En esta imagen de aquí simplemente se ilustra que la sismicidad en el Perú cambia a los 15 grados de latitud sur. Si ustedes pueden ver, esta zona de acá es casi horizontal, sin embargo esta zona de acá se está subduciendo con una inclinación de unos 30 grados aproximadamente. Entonces, cuando ustedes cuando ustedes necesitan los parámetros de diseño para un proyecto de ingeniería en general, ustedes tienen que pedirle al consultor que la sismicidad sea evaluada de una forma distinta de los 15 grados sur hacia el norte y de una forma distinta de los 15 grados sur hacia el sur, porque los patrones de la distribución de la placa de Nazca son distintos. Entonces, el estudio de peligro sísmico, los parámetros de diseño tienen que reconocer eso. Ustedes pueden tener parámetros distintos si es que usan patrones diferentes. Acerca de la ubicación, ¿hay alguna referencia geográfica de ese punto? De los 15 grados sur, sí. Acá está la dorsal de Nazca. Acá estos son los 15 grados y tenemos más o menos donde está la dorsal de Nazca. Ahí cambia más o menos la forma de la subducción de la placa de Nazca. Hacia el sur hacia el sur. Hacia el sur ya cambiarían los parámetros. Efectivamente. Comparando con el norte. Efectivamente, y eso responde un poco a lo que hemos visto en la realidad. Ustedes recuerdan el sismo de Moquegua, el de 2001, ese está al sur. Y si ustedes comparan la magnitud de ese sismo de Moquegua, que fue 8.1, ha sido mayor a cualquier otro sismo que se ha dado en el norte, en el Perú. Hablamos de Pisco, fue 7.8, el de Chimbote fue de 7.8. Entonces, definitivamente hay que reconocer de forma distinta la sismicidad hacia el sur. Esta latitud sería el punto de quiebre. Entonces, y se extiende incluso hasta la franja costera de Chile, y eso explicaría el por qué se originó un sismo tan grande. El terremoto de Valdivia. Sí. Sí, hay estudios donde se argumenta que tiene una influencia, efectivamente. Ahora, si nosotros nos vamos más hacia el sur, esta forma de subducción vuelve a cambiar y se vuelve horizontal nuevamente por Argentina. Y ya tenemos que Argentina es menos sísmico, ¿no? Tenemos que la parte sísmica es la parte de San Juan, básicamente, pero no Buenos Aires. Por ejemplo, en Buenos Aires no se hace diseño sísmico. ¿Sí? Entonces, acá lo que se ve es una distribución espacial de los sismos que han habido en Perú. Esta distribución espacial simplemente es bajada de las agencias sísmicas. Ustedes entran a Google, a Internet, entran por ejemplo a la USGS. La USGS les va a pedir unos datos de latitud y longitud. Ustedes ponen los límites de Perú en latitud, longitud, etcétera, bajan todo esto, lo suben a un software como es ArcGIS, por ejemplo, y ahí ustedes pueden plotear toda esa data. Y básicamente acá lo que ustedes están viendo es que tenemos la mayor cantidad de sismos destructivos son los sismos de subducción que están a lo largo de esta franja roja que es la fosa Perú-Chile. ¿Cuál es la página de la agencia? USGS, sí, efectivamente. En realidad hay varias páginas. Si ustedes me mandan un email a la dirección que está en la primera diapositiva. Una listita. Ah, ok. Ahí les puedo hacer llegar, hay como 5 agencias, si están interesados. Estos son los terremotos ya no de subducción, estos son los terremotos que se originan en el mismo continente. Entonces,
en el Perú la mayoría de los proyectos de cualquier tipo están dominados por la sismicidad de subducción. Sin embargo, hay algunos proyectos particulares, especialmente aquellos que están cerca de fallas activas. Dícese de fallas activas aquellas que han tenido movimientos desde el Holoceno cuaternario. La referencia para que ustedes puedan ver, hay un mapa de fallas activas para el Perú, que es el de Macharé, aparece en el 2007. Ustedes simplemente ponen Macharé en Google y ahí les va a salir el estudio. Esa es la referencia, digamos, más aceptada que existe. Entonces, en cualquier tipo de proyecto en general es bueno darle un chequeo de que nuestro proyecto no esté cercano, dícese no menos de 10 kilómetros de una de estas fallas. Entonces acá, por ejemplo, lo que se hace para un estudio de peligro sísmico es hacer cortes a lo largo de la fosa Perú-Chile. Entonces acá ustedes, por ejemplo, están viendo un par de cortes. Y de acuerdo a estos cortes, lo que se define es el patrón de la sismicidad y las fuentes sísmicas, como vamos a ir viendo después. Entonces eso también lo pueden hacer en un software como ArcGIS, Civil, etcétera, dependiendo de cuál sea su preferencia. Entonces acá simplemente se está mostrando la densidad sísmica en el Perú. Acá ustedes ven que las zonas que están en rojo son las zonas con mayores sismos. Este es el famoso nicho de Moyobamba. Acá tenemos la sismicidad de subducción, obviamente la que tiene mayor actividad. Ahora vamos a hablar un poco de la forma de cómo se calcula el peligro sísmico en general para cualquier tipo de proyecto. Una vez que ustedes han bajado la data de las agencias sísmicas, es que simplemente bajar data de internet y eliminar las réplicas, lo que digamos acá se ejemplifica de manera bastante didáctica. Este es el sitio de su proyecto, cualquier proyecto en general, y ustedes definen lo que se les llaman las fuentes sísmicas. Las fuentes sísmicas son aquellas fuentes donde se tienen aglomeración de sismos. Esas fuentes las pueden definir ustedes con uno de estos ploteos. Simplemente se van definiendo fuentes de acuerdo a características tectónicas y sísmicas. Más adelante les voy a mostrar las fuentes para el Perú, que hay como 3 actualizaciones. Incluso la nueva norma va a sacar otra actualización de esas fuentes sísmicas del Perú. ¿Okay? Entonces, una vez definidas las fuentes, lo que se hace es hacer la estadística, se plotean la magnitud de los sismos versus el número de sismos mayores a una determinada magnitud. Es un proceso matemático. La referencia para aquellos que quieran verlo más en detalle es el libro de Kramer. Si quieren entrar en más detalle respecto a esto. Con K. Kramer del 2006. El autor. Entonces, y se usan lo que son las famosas leyes de atenuación. Entonces las leyes de atenuación simplemente lo que le dicen es para una determinada magnitud y una determinada distancia cómo decrece la aceleración respecto al epicentro o a la fuente del movimiento sísmico. Obviamente si el sismo fue en Ica, en Lima lo van a sentir con menos intensidad, ¿no es cierto? Si la aceleración en Ica fue de 0.4, entonces yo entro a estas leyes de atenuación que son ecuaciones matemáticas. Después les voy a dar una lista para que tengan las referencias. Ustedes entran con la magnitud del sismo, por ejemplo Ica, digamos 7.8 de magnitud, y digamos que quieren determinar cuál fue la aceleración en el Colegio de Ingenieros del Perú, por ejemplo. Calculan cuál es la distancia desde Ica hasta ahí, digamos 200 kilómetros, entran acá con la distancia y con la magnitud, ustedes leen la curva y ahí les va a dar la aceleración. Entonces esa es la forma. Y finalmente, después de estos 3 pasos, lo que van a calcular es la famosa curva de peligro sísmico. La curva de peligro sísmico lo que les da es la probabilidad de excedencia versus cualquier parámetro, pero lo que usualmente se usa es aceleración. Y esta probabilidad de excedencia es simplemente la inversa del periodo de retorno. Nada más. En otras palabras, ahí más adelante vamos a ver unos cálculos, me parece. Esa es la forma de cómo se hace la recurrencia. Recurrencia significa ver qué fuente es más activa que otra. Nada más. Generalmente se usa la ley de Gutenberg-Richard. Para el Perú la han usado mucho, pero esto ya está cambiando y se están usando leyes con magnitudes truncadas. Porque esta ley, si ustedes usan solo la ley de Gutenberg y Richard, básicamente lo que les está diciendo es
que la magnitud se va a incrementar hasta infinitamente. No va a haber un límite para el incremento de magnitud. Es decir, un sismo de magnitud 13 sería posible, un sismo de magnitud 14 sería posible, y eso es un poco todavía descabellado. Entonces, debido a esas carencias de la ley de Gutenberg y Richter, se tienen estas tres leyes alternativas. Ahí las he citado, la referencia nuevamente, si quieren más detalles, la de Kramer, ahí están explicadas en detalle, pero eso es básicamente para evitar el hecho de hacer los cálculos con magnitudes que sean más altas o muy altas y no realísticas. Entonces acá les estoy brindando una lista de las leyes de atenuación. Cualquier detalle de estas leyes de atenuación ustedes la encuentran simplemente poniendo en Google cualquiera de ellas. Ahí les va a salir, me parece todos los PDFs están libres, no hay que pagar por ellos. Son simplemente ecuaciones matemáticas que ustedes pueden implementar en un Excel, pueden reemplazar la magnitud y distancia, y lo que les va a dar es la aceleración a determinada distancia. Acá les puse un ejemplo de lo que es una ley de atenuación. Esta es la ley de Jones, por ejemplo. Esa es la ecuación matemática. Y es aceleración. Ustedes entran con una magnitud. Ustedes entran con una distancia, que aquí es r-ru. Y este parámetro simplemente es la distancia focal, es decir, cuál es la distancia entre el epicentro y la superficie. Y este es un parámetro de control. Y esta es la desviación estándar asociada, y aquí el C1, C2, C3 están asociados a estas constantes aquí. Ustedes entran con cualquier periodo, dependiendo de cuál sea el periodo de interés que ustedes tengan. Usualmente, al menos para pilotaje y este tipo de obras, solo se hace con el PGA, usualmente. Para presas y minería usamos todos los periodos. Entonces, ustedes reemplazan todos estos valores y lo que van a tener es una aceleración a una determinada distancia para una determinada magnitud. Este ZT es un parámetro de control que vale 0 o 1 dependiendo de la profundidad. Aquí yo he cortado les podría enviar también el paper completo de acá si están interesados para que vean el ZT. Y esto es este es para suelo. Lo anterior que les mostré es para roca. Obviamente la sismicidad del proyecto va a variar si es para roca o para suelo. Entonces si ustedes reciben un estudio de peligro sísmico, tienen que preguntar al consultor si es para qué condiciones, es para roca, es para suelo, y pedir que eso esté aclarado. Aquí está el parámetro ZT, es 0 si es que es interfase. Interfase se define como de 0 a 50 kilómetros, y de intraplaca de 50 para abajo. Entonces, una vez que se caracterizan las fuentes sísmicas, lo que se va a tener es, por ejemplo, acá se está ejemplificando cuál es el peligro sísmico total y cuál es la contribución de cada fuente sísmica. Por ejemplo, si ustedes tienen un determinado proyecto y tienen una falla a 50 kilómetros, otra falla a unos 100, y tienen la fosa Perú-Chile a unos 200, las tres fuentes sísmicas le van a dar curvas, y la suma de los peligros de cada una de estas curvas le va a dar la que está en negro, que es el peligro total. Obviamente la que a ustedes les va a interesar es el peligro total, ¿no? ¿Existe una distancia, digamos, límite de la fuente? O sea, ¿hasta cuál es la amplitud de la...? ¿Que tiene una influencia? Sí, que tiene... Generalmente la sismicidad se evalúa para un radio de 300 kilómetros alrededor del proyecto. Todas las fuentes que estén dentro de ese... Correcto. Se utilizan. Correcto. Entonces acá simplemente se ejemplifica cómo se calcula el periodo de retorno. Por ejemplo... que sea de la Molina,